Amigos de Al Momento, esta tarde nos acompaña aquí en el estudio Enrique Castro Soto, quien es presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados aquí en el puerto de Acapulco. Vamos a hablar de un tema muy interesante este día sobre la reestructuración de la Canirac y otros temas. Enrique, gracias por acompañarnos. Al contrario, Enrique Tocayo, muchísimas gracias por la invitación a este tan importante programa. El protocolo, por presentación con cubrebocas, nos los dejamos, nos los quitamos, tú nos dices. Pues nos los podemos retirar si tú gustas, estamos a buena distancia. Sana distancia y también con el tema que tiene que ver con instalaciones sanitizadas y todo este proceso que estamos viviendo todos. Canirac, una nueva etapa, una nueva era. Hace unas semanas fuimos testigos de ese cambio de una mesa directiva. ¿Cómo se organizan y cuáles son los planes de los restauranteros con este sector muy golpeado por la pandemia, afectado económicamente, pero que pues al fin de cuentas tenemos que ver esto como un parteaguas de aquí para adelante? Efectivamente, bueno, más que un cambio de mesa directiva fue la designación de una representación o una delegación municipal que ya tenía más de 7 años que no tenía presencia en el puerto de Acapulco. Fue precisamente derivado de la pandemia, de la contingencia sanitaria y económica, que el año pasado, el 25 de marzo, para ser preciso, del 2020, un grupo de restauranteros nos juntamos muy preocupados por lo que estaba sucediendo, por lo que veíamos en otros países, por cómo estábamos sintiendo ya nuestras ventas. En lo particular, mi negocio bajó a un 95% sus ventas. Y nos juntamos 12 restauranteros, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay una cámara que nos represente a nuestro gremio específicamente, que sabíamos que venía un golpe directo primero para nosotros, y pues nos conformamos como un colectivo restaurantero en donde nos juntamos alrededor de 150 restaurantes formalmente establecidos, entablamos varias líneas de acción, y fue en junio precisamente el año pasado, hace un año, que dijimos, bueno, ya hemos avanzado, creemos que es importante que exista una representación de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Es una cámara nacional, es un órgano obligado de consulta. Los gobiernos, particularmente el municipal, nos tienen que hacer consultas cuando hagan políticas públicas que nos afecten de manera directa, o nosotros podemos también entablar acciones legales para defendernos. Entonces dijimos, es importante, empezamos a trabajar en gestionar que volviera a la Cámara. Fue en 2014 con Lalo Palazuelos, la última vez que la Canirac tuvo presencia. Y bueno, afortunadamente tuvimos buen resultado. Me atrevería a decir con mucho respeto y mucha responsabilidad, Tocayo, que la pandemia nos dejó ese aspecto positivo, nos unió a los restauranteros. Recuerdo en una ocasión en el centro de convenciones, donde hacíamos algunas mesas de trabajo con el gobierno estatal, el propio secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez, quien tú sabes está vinculado a la actividad turística por sus negocios, me pregunta, bueno, Enrique, ¿y cómo le hicieron? ¿Por qué? Porque el sector restaurantero había sido tradicionalmente celoso, había sido, ¿por qué no llamarlo así también?, conflictivo en muchos casos. Si tú te fijas, en cada zona de Acapulco hay una organización de restauranteros, e inclusive si tú te vas a Caleta hay 2, 3 organizaciones, sí. Si te vas a Puerto Marqués hay 2, 3 organizaciones, de igual manera. Entonces vemos y pensamos que la pandemia nos dejó ese aspecto positivo, nos sensibilizó mucho a los restaurantes. Hoy somos ya 100 restaurantes los que en menos de un mes nos hemos integrado a la Canirac, y pues nos da muchísimo gusto. Queremos dejar una cámara fuerte, a la altura de lo que demanda Acapulco, que pensamos con también mucho respeto que no hay esas cámaras fuertes como en otros estados, en otras ciudades, que levantan la voz, que señalan, que proponen a los gobiernos
Y esa es una de nuestras principales aspiraciones. Durante la pandemia, obviamente mi chamba son las noticias, escuchar, leer noticias. Yo escuchaba a la Ciudad de México, escuchaba a Jalisco, Guadalajara específicamente, que la Canirac que esto, y en otros estados igual, y que el asunto de la organización y el asunto de cómo vamos a hacerle para sobrevivir, ponerse de acuerdo. Y yo decía, ¿y Acapulco, Guerrero, cuándo o cómo o qué están haciendo? Hasta que empecé a escuchar lo del colectivo de Aislados pero Unidos, y entonces ya después que viene a este movimiento de la Canirac, ¿no? Fíjate que sí, afortunadamente, y tengo que reconocerle en primer lugar al gobernador por la apertura que tuvo con nosotros, sin ser nosotros una representación formal, con una estructura orgánica, nos escuchó. Tuvimos también la habilidad de hacerle planteamientos congruentes, sabemos cuáles son las capacidades y las limitaciones estructurales, presupuestales y jurídicas del gobierno. Y yo creo que eso ayudó mucho, repito, de la mano de la apertura del gobernador, y eso nos permitió que, a diferencia, por ejemplo, de Puebla, en Puebla sí hubo cierres totales. Aquí, afortunadamente, aunque a un 30%, pero pudimos operar. Tuvimos que innovar también a través del delivery o del envío a domicilio, que para muchos negocios era algo muy ajeno, pero lo tuvimos que hacer. Pero repito, ese diálogo permanente con el gobernador nos permitió que juntos, de la mano con la Secretaría de Salud, construyéramos los protocolos, definiéramos qué sí, qué no. Sí fue difícil, tenemos que reconocerlo. Al final de cuentas, ellos pues buscaban hacer su chamba, nosotros buscábamos defender la nuestra, sí hubo momentos de tensión, pero al final de cuentas hubo ese reconocimiento también con el gobierno municipal, con quien también hubo momentos difíciles de tensión porque sentíamos que solo nos verificaban a nosotros, y sí hicimos señalamientos respetuosos, nos tuvimos que meter al mercado para decirles, a ver, aquí nos están respetando la sana distancia, no están utilizando cubrebocas las personas que sirven alimentos, no te están sanitizando al entrar. Entonces, ¿por qué a nosotros nos quieres medir con una vara distinta al transporte público, al comercio informal, a los mercados? Y bueno, eso también permitió que fuéramos generando un equilibrio, que el ayuntamiento nos escuchara y nos ayudara, por supuesto, en muchos temas de estímulos fiscales que nos iban apretando, las licencias de funcionamiento, todas las verificaciones, pero al final de cuentas hubo un buen resultado, lo vieron los restauranteros, y eso también permitió que en menos de un mes, te repito, más de 100 restauranteros alzaran la mano, y hoy estamos convocando a más restaurantes a que se sumen a esta Cámara. Enrique, más de 100 restaurantes, vienen nuevos gobiernos, poquito menos de 3 meses, Estado y municipio. Planteamientos que le tendrían que hacer o le tienen que hacer los restaurantes. Bueno, en primer lugar, la apertura y la disposición al diálogo, eso es fundamental, porque a partir de ahí es que vamos a construir la agenda político-económica que necesitamos. Uno de nuestros principales propósitos es que el sector gastronómico del puerto de Acapulco sea un eje estratégico en la promoción turística. Es decir, que así como se promueve las bellezas naturales, así como se promueve la vida nocturna, que bueno, ahorita está detenida, pero siempre ha sido un motor importante en la promoción turística, pues que de igual manera se haga nuestra gastronomía. Vamos a proponer festivales gastronómicos, como por ejemplo en Puebla, que tú puedes ver que solamente un platillo hace que converjan turistas nacionales e internacionales, que es el chile en nogada, el Festival del Chile en Nogada. Para este año 3 millones piensan vender de platillos. Imagínate, y nosotros aquí tenemos una riqueza mayor, desde gastronomía guerrerense, la gastronomía de nuestras playas, la gastronomía influencia de la Nao de China, que también tenemos una fuerte influencia, y bueno, también nuestras bebidas como el mezcal, cervezas artesanales. Es decir, lo que estamos buscando, y que ya lo hicimos como candidatos, buscamos a los dos candidatos punteros, tanto a gobernador como a alcalde, para hacerles esas peticiones, que tengan ese vínculo de comunicación con nosotros, que nos permitan construir esa agenda política en materia de promoción. La gastronomía tiene que estar incluida en todos los videos, en todas las campañas que hagan de promoción, y que también nos ayuden a hacerles propuestas. Sabemos, por ejemplo, que en el caso del municipio las únicas entradas de dinero para las arcas del municipio son las licencias
y el predial. Necesitamos buscar otras fuentes de ingreso para el municipio, proponérselas con todo respeto, para que no nos ahorquen. A nosotros en este año tan solo nos aumentaron casi un 300% las licencias de funcionamiento. Y lo que en este momento necesitamos, además del semáforo verde, son incentivos fiscales. Y eso es una agenda que tenemos, ya estamos buscando a la gobernadora electa, a la alcaldesa electa también, y estamos seguros de que vamos a tener buenos resultados, porque representamos a la industria más importante en materia de empleos para el puerto de Acapulco. No, y sí que genera bastantes empleos, bastantes directos e indirectos, el tema de proveedores, el tema de meseros, cocineros, garroteros, los proveedores de los alimentos, de las bebidas, el tema de la gente que trabaja alrededor de, a veces informal, de los restaurantes, estacionando el coche, muchas cosas, ¿no? Son muchos factores que inciden en la industria restaurantera. Enrique, te hago un obsequio, es para nuestros entrevistados, no es de propaganda política, es la gorra de Al Momento para que te la pongas con nosotros. Y pues las puertas, las cámaras, los micrófonos de Al Momento están abiertos para cuando tú, a través de tu representación o los integrantes de tu cámara gusten dar a conocer algo, promocionar, difundir algo, aquí estamos. Y sí, te lo vamos a agradecer mucho, tocayo, porque sin lugar a dudas los medios de comunicación son aliados estratégicos cuando se nos dificultan las cosas con el gobierno y hacemos propuestas responsables, porque repito, así lo han sido, pues ustedes nos ayudan mucho a que la sociedad se vuelque a apoyarnos. Gracias, Enrique, y felicidades y estaremos pendientes. Muchísimas gracias por todo. Ahí está la entrevista, amigos del Momento. Vamos al corte y aquí seguimos. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en su noticiero.